Bienvenidos, fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de conservación de energía y vamos a hablar sobre la presión estática, dinámica y de estancamiento. Bueno, resulta que para poder comprender estas definiciones de presiones tenemos que utilizar la ecuación de Bernoulli y vamos a utilizar su versión para flujo incompresible. Y ustedes ya saben por los anteriores videos que el primer término está asociado a la energía interna como tal del fluido, el segundo término asociado a la energía cinética y el tercer término asociado a la energía potencial. Y que cuando esta ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente, pues la suma de esas tres energías tiene que ser constante. Ahora, algo muy interesante sobre esta ecuación de Bernoulli es que se puede pasar en diferentes unidades o en diferentes variables. Por ejemplo, algunos utilizan esta ecuación en forma de energía, otros la utilizan en forma de presión o otros la utilizan en forma de alturas, también conocido como cargas. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es pasarla en términos de presiones y para realizar eso tenemos que multiplicar cada uno de los términos por la densidad. Cuando hacemos esto, vamos a encontrar que en el primer término la densidad va a desaparecer. En el segundo término la densidad va a multiplicar la velocidad y en el tercer término va a multiplicar la gravedad y la altura, ¿cierto? Y pues esto pues tiene que ser constante porque una constante multiplicado por la densidad pues es otra constante, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sabemos que esto está en términos de presión? Bueno, si ustedes miran el primer término acá, que la presión se encuentra sola, sabemos que eso va a estar en unidades de pascales si trabajamos en unidades internacionales, ¿no? Y para que se puedan sumar los otros términos, ¿cierto? También tienen que estar en unidades de pascales, lo que significa que cada uno de estos términos me va a representar una presión determinada. Por ejemplo, el primer término, donde está la presión sola, corresponde a la presión estática. Y esto representa la presión termodinámica real de un fluido. Es decir, que cuando un fluido se somete a diferentes temperaturas, ¿cierto? Pues esta presión se va a ver afectada. Y esta prácticamente es la presión que ustedes encuentran en tablas termodinámicas. Bueno, el segundo término va a estar asociado a la presión dinámica y esto significa que va a comprender todos los cambios asociados a la energía cinética. Es decir, que cuando un fluido se está moviendo, ¿cierto? Pues va a haber una contribución a la presión y eso lo representa esta parte de acá. En el último término del lado izquierdo de la ecuación vamos a tener lo que es la presión hidroestática y esto pues está asociado, ustedes ya saben, a la energía potencial, es decir, a los cambios de altura. Por ejemplo, si hay un fluido que va de una parte alta hacia una parte baja, ¿cierto? Pues por su referenciación sabemos que va a haber un cambio de alturas y esto se va a ver reflejado en la presión hidroestática. Bueno, entonces algo muy importante que quiero aclararles acá es que a veces se confunde lo que es la presión estática y la presión hidroestática, ¿cierto? Y lo curioso es que estos dos términos pueden ser equivalentes, ¿cierto? A veces son iguales, otras veces no. Entonces es importante comprender la diferencia entre estos dos y sus contribuciones como tal. Pero en términos de matemática son muy parecidos realmente. Y bueno, y finalmente cuando se suman esas tres presiones, ¿cierto? Vamos a tener algo que se llama la presión total, que es lo que está en esta parte de aquí que lo he llamado como una constante. Ahora, ya sabemos dónde está la presión estática, ya sabemos en dónde está, pero no sabemos dónde, también sabemos, dónde está la presión dinámica y ahora necesitamos saber en dónde está la presión de estancamiento. Bueno, resulta que esa presión de estancamiento sucede cuando se suman estos dos primeros términos, es decir, cuando la presión estática se suma con la presión dinámica, ¿cierto? Vamos a tener algo que se llama la presión de estancamiento. Bueno, ¿y cómo podemos visualizar eso fácilmente o entender esto de forma visual? Bueno, resulta que hay un experimento o un diagrama muy común en los libros que se ve de esta manera. Vamos a suponer que acá tenemos una tubería, ¿cierto? O un canal donde va a fluir un fluido, ¿cierto? Que en la dirección de acá hasta acá. Vamos a tener la letra V mayúscula representando la velocidad. Quiero que noten algo muy interesante y es que aquí he dibujado mi perfil de velocidades, ¿cierto? Que es completamente homogéneo desde el fondo hasta su máxima altura. Y esto quiere decir que la velocidad en cada uno de estos puntos va a ser completamente constante. Esta suposición es clave para poderla comprender dentro de la ecuación de Bernoulli. Siempre se debe realizar esa suposición.
¿cierto? Más adelante les voy a contar por qué y qué implicaciones tiene, pero por ahora quiero que mantengan esa información, que voy a asumir algo, y es que la distribución de velocidades va a ser completamente homogénea, pero en la realidad no lo es. Bueno, ahora, aquí ustedes pueden ver que hay un tubo que está insertado en esta tubería o donde se está conduciendo el flujo, y eso se conoce como un piezómetro. Y también tenemos un tubo de forma de L, ¿cierto? Que está introducido de esta manera, que se conoce como un tubo de Pitot. Ahora, en este punto noten algo muy interesante, y es que aquí donde ustedes están visualizando este punto de color verde, ¿cierto? Es precisamente donde se encuentra localizado el piezómetro y es donde se encuentra localizado también el tubo de Pitot. Y ese punto se conoce como el punto de estancamiento. Prácticamente ese punto equivale a donde el fluido se va a detener. Es decir, aquí es como todo esto se llena hasta cierta columna de agua, ¿correcto? Pues esto va a tener un comportamiento semejante a que el fluido que va fluyendo en esa dirección se choque contra una pared, ¿cierto? Entonces eso me va a generar algo que se llama ese punto de estancamiento. Y en ese punto es donde se va a encontrar mi presión estática, ¿sí? Y lo podemos medir con este piezómetro. Ahora, ¿cómo podemos hacer esas correspondientes mediciones? Bueno, para eso lo que hay que hacer es plantear unas líneas de referencia, donde tenemos la primera línea de referencia que me está apuntando a lo que es en la parte del piezómetro, ¿cierto? Donde termina. Y vamos a tener otra línea de referencia acá, donde termina la columna de agua del tubo de Pitot. Bueno, entonces si yo quisiera medir la presión estática en este punto, bastaría con leer cuál es la altura que me está representando este piezómetro. Bueno, pero ojo, esa altura no está en unidades de pascales, está en unidades de metros o unidades de distancia o en unidades de carga. Más adelante vamos a ver cómo podemos transformar esta misma ecuación en carga y después hacerlo equivalente a una presión estática. La diferencia entre esta línea, ¿cierto? Y esta de acá, es decir, si yo asumo que esto es una línea de referencia acá, tengo una altura acá, mido mi presión estática, después tengo otra altura acá, tengo otra acá, y vamos a tener una diferencia. Esa diferencia equivale a lo que es la presión dinámica. Entonces, si ustedes notan, el tubo de Pitot me está registrando una columna más alta porque está contemplando los efectos de la presión dinámica, es decir, está contemplando los efectos de la energía cinética, tiene los efectos del movimiento como tal del fluido asociados a la velocidad y por eso se incrementa más. Es decir, que el tubo de Pitot a la larga lo que está haciendo es midiéndome la presión del punto de estancamiento, porque tiene la presión estática más la presión dinámica. Ahora, si yo quisiera, ¿cierto?, solamente entender cuál es la presión dinámica, pues cojo el piezómetro, que es lo que me está midiendo solamente la presión estática, que se encuentra acá, y cojo la lectura del tubo de Pitot, le resto lo que me está dando el piezómetro y de ahí mismo voy a entender la contribución de la presión dinámica. Y bueno, esto es una forma estratégica de poner estos dos instrumentos en el mismo punto para poder obtener lo que es la velocidad del fluido, que en este caso se puede construir a través de esta ecuación, que tenemos que es la velocidad igual a 2 veces la raíz cuadrada, de 2 veces la diferencia de la presión de estancamiento menos la presión estática dividido la densidad. Y esto pues es algo muy útil para medir la velocidad dentro de tuberías o dentro de canales. Por ahora, bueno, solo no vamos a hablar sobre esta ecuación, no se las voy a demostrar matemática ni físicamente, pero quiero que comprendan algo muy importante y es que el piezómetro me mide la presión estática y el tubo de Pitot me mide la presión del punto de estancamiento. Y pues al tener estos dos elementos puedo entender o calcular la presión dinámica de esta forma. Más adelante vamos a ver qué sucede si ese tubo de Pitot no se encuentra en el punto de estancamiento y eso nos va a permitir saber dónde está esa presión hidroestática o dónde está esa presión estática y ver que son equivalentes en ciertos casos. Por ahora me despido. Espero que les haya gustado este video. No olviden compartir, suscribirse. Es la mejor forma de apoyar este proyecto. Nos vemos en una próxima.